Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hola, muy buenos días. Hoy en Entrevista Venevisión tenemos como invitado al gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aizami. Bienvenido. Vamos a aprovechar porque el día de hoy se tiene previsto que la Asamblea Nacional realice una sesión donde se hablará del juicio político al presidente de la República, Nicolás Maduro. Y le pregunto esto porque, ¿cuál será la estrategia del gobierno ahora que son minoría en el Parlamento? Bueno, primero que nada, buenos días, Milagro. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo en Venevisión. En primer lugar, la sesión de hoy es una sesión que uno pudiese enmarcarla dentro de la ilegalidad y la inconstitucionalidad. No está previsto en nuestra Carta Magna esa figura del juicio político. Se pretende, desde el Parlamento venezolano, hoy dominado circunstancialmente por la derecha venezolana, iniciar o reeditar un golpe de Estado parlamentario al estilo de Brasil o Paraguay. Son los ejemplos más próximos que hemos conocido en estos años recientes. Esa es una sesión inoficiosa, una sesión que no tiene como propósito buscar una solución a los grandes temas que demanda el país. Simplemente pretenden desde el Parlamento desestabilizar el sistema democrático venezolano y dar un golpe de Estado, desconocer al Ejecutivo Nacional. Es un poder que está en desacato, un poder que está en conflicto con los demás poderes del Estado democrático venezolano, y en consecuencia todo acto que ellos emitan es nulo de toda nulidad. La Carta Magna, nuestra Constitución, no establece en ningún lado de su artículo el juicio político. Aquí están claramente cuáles son las atribuciones de la Asamblea Nacional. Artículo 187. Atribuciones de la Asamblea Nacional. Dentro de sus atribuciones no está iniciar juicio alguno contra el jefe de Estado o el presidente constitucional de la República. Por lo tanto, la sesión de hoy también es parte de un expediente que viene armando la derecha venezolana para tratar de imponer la vía de la violencia en nuestro país. Es lamentable, como lo dijo en la intervención el diputado Elías Java, que el presidente de la Asamblea Nacional fije una sesión cuando el país demanda de él y de todos los diputados que conforman el Parlamento posiciones de estadistas ante una coyuntura que nos afecta a todo el pueblo venezolano. Hablando de Asamblea Nacional, gobernador, quisiera preguntarle, el domingo, los venezolanos y la comunidad internacional se asombró al ver imágenes cuando irrumpieron en la Asamblea Nacional grupos afectos al gobierno. Esta decisión, ¿quién la tomó? ¿Quién está detrás de esta acción? Y se van a realizar algunas investigaciones, las personas están identificadas. ¿Se van a realizar denuncias? ¿Se van a tomar cartas en este asunto? Mira, nuestro pueblo ya es un pueblo con mucha conciencia política. Nosotros no condenamos para nada esa reacción popular, espontánea, del pueblo que el día domingo irrumpió dentro de los espacios del Palacio Federal Legislativo. Sin embargo, lo hemos dicho, aquí el pueblo ya vivió un golpe de Estado en el 2002. Estos mismos diputados que salen de nuevo a atacar al pueblo con mucho odio son los mismos que asaltaron el Palacio de Miraflores en el 2002, provocaron muertes. Y recordemos lo que pasó aquí en abril del 2002. Son los mismos protagonistas que están hoy en el Parlamento, tristemente. Ahora, ese pueblo no va a esperar que llegue un golpe de Estado para que haya derramamiento de sangre, sino reacciona espontáneamente, como lo dijo Diosdado. No vamos a esperar que haya un 13, el mismo 11 le responderemos con el mismo 11. Ahora, yo creo que ese pueblo lo hizo de de manera consciente. Y fíjate tú, tan consciente fue que el alcalde Jorge Rodríguez se presentó, les pidió que se retiraran para darle continuidad a la sesión y dejar en evidencia que se trata de un parlamento
a espaldas del pueblo, un parlamento golpista. Hoy pudiésemos decir que el parlamento venezolano está reeditando un libreto de un golpe de Estado, ¿no?, al estilo de Brasil, que no va a tener ningún tipo de efecto. Ahora, y ¿qué pasaría el pueblo salió si en respuesta legítima para evitarlo. Si esos mismos espontáneos salieran de la oposición y tomaran alguna sede de poder, ¿cómo se vería? Ya lo hicieron, Milagro. Pero si no se toman acciones en este caso... A ver, ¿qué fue lo que pasó en el 2002? No desviaron una marcha hacia Miraflores. No tenían francotiradores dispuestos para asesinar al pueblo. La marcha que ellos desviaron hacia Miraflores terminó en un golpe de Estado. O sea, no. Ahora, si a ver, Milagro, hay que ser responsable. Lo que te quiero decir, hay que ser responsable porque tú sabes que ellos ya asaltaron el poder, asaltaron Miraflores y dieron un golpe de Estado. Eso ya ocurrió. No nos vengan a decir ahora que se trata de una oposición incólume, inmaculada, ¿no? Una oposición virgen, ¿no?, de toda santidad. Por Dios, una oposición golpista, es una oposición que está comprometida con la desestabilización de Venezuela. Y por lo tanto el pueblo ha reaccionado legítimamente, lo ha hecho con mucha conciencia. Fíjate que ahí no hubo ningún tipo de agresión física, simplemente les advirtieron a esos diputados que sus acciones son contrarias a la Constitución y atentan a la paz del país. Que se haga ese tipo de acciones, que se irrumpa en un poder... ¿Qué le hemos dicho nosotros al pueblo? Le hemos dicho: no vamos a esperar que venga un 13 de abril, o perdón, un 11 de abril para reaccionar. Nosotros lo que estamos evitando es que exista más violencia. La oposición tiene que entender definitivamente que aquí hay una fuerza política, que es el chavismo, que no nos reconocen, que nos desprecian, que nos subestiman, que son intolerantes hasta con ellos mismos. O sea, ellos hablan de un discurso de la paz, de la reconciliación, y son implacables hasta con los que son disidentes de las filas de la oposición. No expulsaron a Timoteo Zambrano por asumir una posición que pudiese asumirla cualquier venezolano que ame la patria. O han expulsado a los alcaldes que han acatado la sentencia del TSJ con relación al tema de la aprobación del presupuesto 2017. Es una oposición con muchas contradicciones, producto de las divisiones internas. Ahora, el caso más reciente es el tema del diálogo. Tú ves que va el secretario de la MUD, o quien ellos designaron como secretario, que coordina esa fuerza opositora, a un diálogo con el gobierno y los acompañantes. Se incorpora como acompañante el Vaticano y hoy salen con un comunicado desconociendo al secretario de la MUD, pateando la mesa del diálogo, etc. Es una posición hasta contra natura. Yo lo he dicho a veces, en democracia tú puedes tener cualquier tipo de postura, pero negarte al debate político, al discurso político, al diálogo político, es contra natura. Solamente lo hacen los de la Unidad Democrática, gobernador, decía en el comunicado que publicó anoche que ellos saludaban el diálogo, pero que mantenían su posición y sus decisiones de continuar con la calle, con las acciones de la Asamblea Nacional, con las acciones ante los organismos internacionales, y que sus requisitos para el diálogo eran los que habían dicho: el derecho al voto, sin el la ánimo libertad de de los presos políticos. a la oposición en su conjunto, pero son posturas cantinflescas. Por un lado, hablan de diálogo, mandan al secretario de la MUD a hacer papel de ridículo. Por otro lado, sacan un comunicado desconociendo. Hoy varios líderes de la derecha, jefes de la derecha, han dicho que no van a participar en la mesa de diálogo. Henry Ramos dijo que no va a participar. El mismo gobernador de Miranda, que es el principal y responsable de todo este tema, no va a participar. Pero por otro lado, saludan el diálogo. Son posiciones contrarias. Hay una suerte, de verdad, de incoherencia dentro del seno de la MUD. Por producto, repito, por los intereses que privan ahí. Y la agenda que pretenden algunos sectores imponerles, que no es la agenda democrática. La agenda que ellos pretenden imponerle a Venezuela es una agenda de desestabilización. Repito, estamos viviendo un golpe de Estado en marcha, un golpe de Estado parlamentario. Por fortuna, no tienen ni fuerza, no tienen, digo fuerza armada, no tienen pueblo y están todos desprestigiados. El Parlamento venezolano se ha autodisuelto, producto de, repito, del papel, del miserable papel, el triste papel que se han
desempeñado durante estos 10 meses. Lo ha dicho Héctor Rodríguez, 10 meses perdidos que se han dedicado a buscar cómo derrocar un gobierno constitucional. Plantearon la renuncia del presidente, luego la doble nacionalidad, el abandono del cargo, etcétera. Ahora el referéndum, que ya vamos a hablar de referéndum, y ahora salen una figura inconstitucional, golpista, que es el supuesto juicio político. Están desesperados. Nosotros lo que hacemos un llamado es a que la derecha se reencuentre consigo mismo dentro de la Constitución y ya se sienten de una vez con posiciones serias ante el país y ante el mundo, porque están siendo observados, están siendo vigilados, observados, y han visto en la dirigencia de la derecha posturas, ¿no?, contradictorias que rayan en la antidemocracia, ¿no? Y el tema es lo que está ocurriendo ahora mismo con el tema del diálogo. Gobernador, desde que salieron las sentencias y el CNE suspendió la recolección para el 20%, la oposición venezolana ha dicho que estamos viviendo una dictadura. Pero usted me va a contestar eso al regreso. Hacemos una pausa y ya venimos con la entrevista Venevisión con nuestro invitado de hoy, Tarek El Aizami. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Antes de ir al corte, le preguntaba, y es que la oposición venezolana desde la semana pasada, cuando salieron las sentencias que el CNE llevó a suspender la recolección del 20%, se dice que en el país hay una dictadura. ¿Se niega el PSUV a que se realice el referéndum revocatorio? ¿Qué teme? Primero que nada, esto es una extraña dictadura donde se han hecho 20 elecciones en 17 años, donde la oposición hoy tiene un poder en sus manos, pues son mayoría. Es una dictadura que ha reconocido que el Parlamento está en manos de la derecha, una dictadura que también ha permitido que ejerzan funciones de gobierno alcaldes y gobernadores que no militan dentro del partido de gobierno. Es una dictadura que entrega recursos a todos esos poderes autónomos del Estado venezolano. Fíjate tú qué rara esta dictadura, diría Galeano, ¿no? El mundo al revés. Cualquier persona que asuma ese discurso sabe que es un discurso que no tiene ningún tipo de fundamento ético ni credibilidad alguna. Por lo tanto, carece de cualquier sentido seguir insistiendo que aquí hay una dictadura cuando lo que hay es una democracia profundamente activa, vibrante, protagónica, participativa, donde sectores de oposición dicen abiertamente por los medios de comunicación que van a derrocar al gobierno. O sea, es una dictadura en esos términos, pues. La oposición ha dicho que es de forma constitucional que piensan hacer un cambio de gobierno. Una cosa es lo que dicen. Y también le quería preguntar, gobernador. Y otra cosa es lo que sus intenciones y sus actos reflejan. Ellos dicen que el juego democrático es la vía referendaria. Cuando favorece al gobierno y le es favorable al gobierno, al parecer pues se da. Te pudiese decir yo lo mismo. Pero ¿qué pasa con el referéndum revocatorio y las elecciones regionales? Ajá, vamos a aterrizar en el tema del referéndum revocatorio. No es un tema de temor de medirnos. Nosotros estamos preparados para medirnos en el terreno que sea, en el electoral, y derrotarlos electoralmente a la hora que sea. Y reconocer los resultados. Nosotros somos la única fuerza política que ha dicho siempre, antes de un proceso y luego de un proceso, que reconocemos el árbitro, reconocemos los resultados y hacemos campaña política para obtener los objetivos en el marco de una contienda electoral. No así la derecha. La derecha no hace campaña, hace terrorismo, no reconoce el árbitro y desconoce los resultados. Siempre ha sido una historia de 17 años continua. Ahora bien, en el caso del referéndum, nosotros hemos dicho que el referéndum es una opción constitucional, prevista en el artículo 72. Pero tú, para activar este derecho constitucional, tienes que cumplir una serie de pasos. La oposición, primero ellos sabían que los lapsos no daban para hacer un referéndum este año 2016. Comenzaron a manipular, a engañar a sus seguidores, a decirles que se podía hacer. El ejemplo más claro es el referéndum del 2004, más semejante, el que uno pudiese hacer comparación. Se inició el proceso en noviembre del 2003 y terminó haciéndose en agosto del 2004, 15 de agosto del 2004. Ahora, ellos, para activar esta vía constitucional, tenían que recaudar o recoger un poco más de
300.000 firmas. ¿Qué hicieron? Comenzaron a preconstituir una suerte de expediente para posicionar una matriz de que en Venezuela no hay democracia, de que se cercenan los derechos, etc. Y dijeron que iban a presentar 3 millones de firmas. Nada más tenían que presentar 300.000, pero ya comenzó el juego perverso de esta derecha, repito, fraudulenta. Dijeron que iban a presentar 3 millones de firmas, presentaron luego, dijeron 2,5 millones, terminaron presentando 1 millón y tanto, 1.800.000 firmas. En la primera revisión, el CNE descartó 605.000 firmas. Déjame terminar esta idea, un poco para que tú sepas. El CNE, nosotros estuvimos en desacuerdo, esto por primera vez lo vamos a decir públicamente. Nosotros estuvimos en desacuerdo con que el CNE continuase con el proceso. Ellos tenían elementos suficientes para parar el fraude que estaba en marcha. Y el CNE decidió continuar para validar el resto de las firmas. Nosotros nos opusimos políticamente. Ahora, ¿tú viste algún dirigente de la revolución a condenar? Ustedes conversaron con los rectores del CNE. Claro, se lo hizo el Partido le exigimos como partido detener ese proceso. Y sin embargo el CNE decidió ir a convalidar las firmas. De las 1.300.000 firmas solamente se convalidaron 396.000 firmas. O sea, de 1.800.000 firmas presentadas solamente valieron 300.000 Ahora, gobernador, firmas. Ahora, el 1% que validó y que públicamente el organismo aceptó no hace que vaya por un lado hay un principio la investigación de legalidad. y por el otro lado aquí, las firmas que se aplicaron y fueron verificadas. El principio de legalidad es que un fraude no te genera derechos. O sea, tú no puedes a partir de un fraude exigir que te genere un derecho cuando tú sabes que está viciado desde su origen. ¿Qué es lo que ha hecho la sentencia? Nosotros no protestamos políticamente, es primera vez que lo digo, nosotros estuvimos porque el CNE tenía que actuar y detener el fraude. El CNE tenía elementos probatorios en la primera revisión para desactivar el referéndum. ¿Y la sentencia se hizo entonces porque el CNE no acata la exigencia del partido? No es que no acata, el CNE decidió como poder autónomo continuar con el proceso. Nosotros recurrimos por la vía jurisdiccional como debe ser y fuimos a los tribunales penales porque se trata de un delito de naturaleza penal. Ramos Ayub ayer decía en la asamblea el domingo, no, pero lo que pasa es que se convalidaron unas firmas, ciertamente se convalidaron, pero es un solo acto jurídico. Las firmas que se presentaron, dentro de las firmas que se presentaron para invocar o convocar, iniciar el proceso de convocatoria de referéndum, fueron firmas falsas, fraudulentas, muertos firmando, menores de edad, personas con identidad usurpada, etc. Pero ¿cómo vuelve a quedar ese 1% que sí se lo validaron? Pero te tiene que volver a rectificar, reparar esas firmas. ¿Qué es lo que dice la sentencia? En primer lugar, se anula todo acto consecuente a ese fraude. Se debe reiniciar de nuevo, pero antes, condicionan los tribunales, se tiene que determinar la responsabilidad penal de quienes convocaron a ese acto de recolección de firmas fraudulentas. No puede haber delitos sin delincuentes. Tienen que salir los responsables y ponerse a la orden de la justicia venezolana y reiniciar el proceso de inmediato. Lo que te quiero significar es que nosotros tenemos el derecho de exigirle al CNE que detuviese ese proceso en razón de todo lo que hemos luego por la vía judicial comprobado. Es decir, que el CNE continuó y nosotros lo aceptamos, que nos fuimos a acercar al CNE ni a amenazar a las rectoras, al rector del CNE, simplemente dijimos, ustedes están, para nosotros no estamos de acuerdo, ustedes deberían haber parado el referéndum y nos fuimos por la vía judicial y en los tribunales demostramos que hubo falsa atestación pública, usurpación de identidad, delitos que son de naturaleza penal. La derecha lo sabe. Ellos desde un comienzo sabían que el referéndum no era una vía política cierta para ellos lograr su objetivo final, que es revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. No lo sabían, simplemente utilizaron esa opción constitucional para crear, repito, un clima de desestabilidad, un clima de zozobra, de incertidumbre, y luego decir que el gobierno ha impedido una opción política o una opción constitucional porque nos dio la gana de impedirlo, cuando saben que lo que se hizo ahí fue un megafraude, un atentado a la
institucionalidad, a la democracia y a la Constitución. Por lo tanto, nosotros tenemos el derecho de exigir que se restituya el proceso a su fase inicial. No se les ha dicho que no. No se les ha dicho que no. Ustedes quieren hacer referéndum, vamos a hacerlo. Y los desafiamos a que lo hagan. Pero sean capaces de cumplir con la norma constitucional y sean capaces de recaudar las firmas sin cometer delitos. Es lo que nosotros hemos exigido y es lo que vamos a exigir. No vamos a permitir que se hagan procesos aquí con vicios, con fraudes, con trampas y pretender luego, a partir de eso, de ese evento, imponer un estado de terrorismo colectivo, de chantaje y de violencia general. Esos tiempos de impunidad se acabaron en Venezuela. Quería preguntarle, hablando usted de derechos de los ciudadanos, hoy hay una movilización desde la Avenida Libertador hasta Miraflores. Esta movilización ya tiene todo previsto para que llegue y sea una manifestación y una acción de apoyo al gobierno, al presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, la oposición no descarta para la movilización de mañana, dijo Enrique Capriles, no descarta ir hasta el Palacio de Miraflores. ¿Llegará la oposición también al Palacio de Miraflores con las mismas medidas de seguridad que se le van a brindar la única a esta vez, marcha? te lo vuelvo a repetir, Milagro, la única vez que la oposición venezolana llegó a Miraflores, llegó a dar un golpe de Estado, ¿no? Con un saldo lamentable de muertes. Porque un grupo puede llegar hasta el Palacio de Miraflores, ninguna hacer una marcha protesta nuestra, la ninguna oposición marcha venezolana de las fuerzas chavistas, de las fuerzas está contemplada en la revolucionarias, Constitución. ha generado hechos de violencia. Nosotros siempre salimos con amor, con alegría, en paz a apoyar nuestro gobierno. Hemos hecho actos cívicos, políticos, sin ningún tipo de situación. La derecha aquí, cada vez que intenta ir al centro, bueno, termina destruyendo Caracas, termina dando golpes de Estado, asesinando gente inocente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, desde aquí se lo repetimos, la oposición venezolana, mientras persista su actitud violenta, no va a ir al centro de Caracas. Lo vamos a impedir. ¿Es democrático? ¿Ah? Sí, es profundamente democrático, porque sabes que el derecho a la vida y a la paz está por encima del capricho de 4 violentos antidemócratas que dirigen la derecha venezolana. Es más democrático imponer la paz que la violencia que esta gente quiere imponerle a Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista a Venevisión, gobernador. Nosotros retornamos con Lirio y José Gregorio.